la propia ley, el propio código, digamos, a partir de 1666. O sea, tengo un montón de cargas y obligaciones que cumplir. Y generalmente nadie hace por amor al arte esas situaciones, salvo un conocido, el que tranquilamente puede decir, renuncio al honorario y no quiero y no me pagues, y puede ser tranquilamente. Claro, el tema es, o sea, a lo que voy es el beneficio, o sea, con lo que yo te voy a pagar, ¿es el beneficio que yo estoy recibiendo de lo que vos No, administrás? O no ahí, porque ahí necesariamente. me Puede dice, ser que yo administre. No, a ver, Sabrina, puede ser que yo administre algo que no dé ningún beneficio. Vos me tenés que pagar igual. ah, está Yo te bien, administro a vos y te mantengo 8 galpones, de los cuales por caprichosa no lo querés alquilar porque pusiste el precio alto, porque no te cierra ningún inquilino, porque lo seguís teniendo y no le alquilás a nadie y no te genera ingreso. Que no te genere ingreso a vos no significa que yo no estuve haciendo las rendiciones de cuentas, pagando los impuestos inmobiliarios, pagando tasas de seguridad e higiene, pagando los servicios de esos galpones, pagando el seguro sobre los galpones y en definitiva haciendo las declaraciones juradas de la FIP, etcétera, etcétera, en lo que correspondía a quit de fideicomiso. Si vos no generás ingresos, bueno, ya será un problema tuyo, cuidado. Entonces, el fiduciario que esté realizando mal su gestión y vos lo puedas remover porque no está haciendo nada como para alquilar los galpones o de alguna manera ha sido, si vos querés, no diligente o imprudente respecto del modo de comportarse de cómo administrar esos activos. ah, está bien. Me había hecho medio un quilombo ahí, como que digo, Nada que ver en principio entre el beneficio y el honorario del fiduciario. Si vos después contractualmente querés hacer una vinculación y decís que el honorario del fiduciario va a ser un 20% de los beneficios, claro que por autonomía de la voluntad también lo podés hacer, pero académicamente y para que no te confundas, en principio no hay vinculación entre el beneficio de los beneficiarios y el honorario del fiduciario. ok, bueno. ¿Quién más? Se quedó así como diciendo, bueno, está bien. ¿Se entendió, Sabrina, o no? No, sí, sí. O sea, dije, lo Bien. voy a anotar. Estoy anotando. ¿Quién más? Em, Pues si sabe más o menos cómo va a ser la metodología del parcial, cuántas preguntas por cada uno, cuántos temas vamos a abordar cada uno, si vamos a hacer, van a hacer preguntas, En por realidad ejemplo, depende del nivel de respuesta. Depende del nivel de respuesta, Gabriel. Si yo te digo, bueno, a ver, enumere los derechos reales. Y la respuesta es, bueno, dominio, tigre, sí. y listo. Ahí van a venir como 7 u 8 preguntas. Olvídate. Ahora, si la respuesta es, bueno, dominio con dominio, tenemos los derechos reales sobre cosas propias, los derechos reales sobre cosas ajenas, tenemos los derechos reales de garantía, lo podemos clasificar de esta manera, y es probable que le haga una pregunta más y le diga, estás aprobado, ¿se entiende? Sí, 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 depende de la cantidad que abarque sobre el tema. Digamos. Es que te demarca mucho el nivel de respuesta y ahí te das cuenta qué leyó, qué no leyó, hasta dónde, cuánto, cómo. Después te das cuenta si es timidez o no es timidez, que es un poco el trabajo mío de darme cuenta si hay conocimiento y lo que no hay es plafón de estar seguro y por eso generalmente les digo que arranquen ustedes respondiendo y yo después pregunto por encima de esa situación. Pero la verdad que es muy subjetivo, decirte 5 preguntas a todos. Capaz que alguien con 2 preguntas ya tengo el plafón de que estudió y lo sabe. Ah, buenísimo. Faltó el gremialista hoy, no está Diego, ¿qué le pasó? Debe estar estudiando ahora. Ayer fue el cumpleaños. Ah, mira, qué grande. no sé, ¿Cuántos cumple Diego? ¿Qué, gente de qué edad o de qué etapa etaria estoy? Ni idea cuánto cumple. Ah, no, pensé que sabía. No. yo me anoté un montón de dudas, pero me da cosa hablar, porque capaz alguien quiere preguntar y es la duda de otra, entonces digo, bueno. La idea Ah, era para esto. Si nadie pregunta, usa el lugar y le servirá a los demás. bueno, Claro, no, la pregunta. primera era la de diferencia en resolver y rescindir, que la preguntó Victoria. Eso estaba, igual lo tenía anotado, pero más o menos quería aclarar. Después, con respecto al matrimonio, eh, con el tema del divorcio. Si yo compruebo, por ejemplo, que todos los bienes que yo tenía antes de casarme, decir el sí quiero, eran míos, es como que se rompe el principio de ganancialidad, o sea, de los bienes gananciales o no. Vos tenés que probar que son propios. Si vas al Claro, divorcio y vas a la disolución de la sociedad, porque el divorcio implica 2 cosas.
Divorciarse implica, punto número 1, ganar la aptitud nupcial de nuevo, y si uno es un inconsciente se volverá a casar otra vez, está posibilitado jurídicamente para hacerlo y no tendrá impedimento de ligamento. Punto número 2, el efecto del divorcio es la generación de la disolución de la sociedad conyugal y por ende, ¿sí?, de la necesidad de acordar cómo distribuir esos bienes. Si no se acuerda, puede terminar hasta en la subasta de los bienes para distribuir el producido por instrucción y manda del propio juez de familia que intervenga en la situación. Tengan presente esto. Divorciarse implica dos cosas. Uno tiene que ver con el vínculo de readquirir la capacidad nupcial y otro tiene que ver con la disolución de la sociedad conyugal, léase el aspecto patrimonial del matrimonio, que es como vivimos en sociedades, hay que disolverla, léase ponerse de acuerdo de cómo adjudicar las partes, sino también realizar activo, cancelar pasivo y lo que quede, distribuirlo entre los ex cónyuges respecto de la situación. Y ahí jugará fuertemente qué probás vos como propios y qué probás como gananciales. Claro que ahí te va a operar también la prescripción. Si vos de algo que figura ganancial y se escrituró hace 10 años, vos recién ahora querés venir a plantear algo y el otro capaz que te plantea prescripciones, capaz que te plantea un montón de situaciones para defender su postura, ¿no? Esos los derechos hay que ejercerlos en tiempo útil. Por eso es tan importante conocer la prescripción liberatoria. ¿Cuándo puedo ejercer yo el derecho si es que no dejé pasar demasiado tiempo sin, digamos, activar el pelear por mi derecho, ¿no? Después, no, bueno, no, como que después había surgido un tema ahí medio un debate, pero no es una duda tan relevante. A ver, pero es que mejor que surja un debate. No, porque, o sea, lo que yo estaba hablando yo con una amiga era que esto de, por ejemplo, por qué el sí quiero, no tiene validez en la iglesia si, eh, digamos, tenemos una constitución que, bueno, en el artículo 2 dice que predomina el catolicismo y que todas las consecuencias jurídicas están como creadas en base a los mandamientos. Obviamente yo no estoy a favor acá de nada, ni de la iglesia ni de nada, pero me surgió como la duda o la curiosidad. Y bueno, ella como está estudiando abogacía me explicaba que más o menos eso viene, que hay autores que plantean esa teoría y demás. Y bueno, me comentó un poco ahí. Pero que hubo como un momento en que se criticaba fuerte eso, me había comentado. Porque, a ver, también acá el problema va a estar qué cura, qué párroco o qué, como lo quieras llamar en la religión que sea, es al que vos le delegás y le das la potestad de ser funcionario público. Hay un problema de delegación. En su momento todo esto pasaba ante la iglesia, estamos de acuerdo, si uno mira para atrás en la historia, el derecho canónico, ellos te daban el certificado de nacimiento, ellos te casaban, ellos te daban el certificado de defunción, o sea, la iglesia estaba en todo. Estaba en el origen de tu vida, estaba en el matrimonio, estaba en el desarrollo y estaba en el desenlace. A medida que el Estado fue creciendo, se fue ordenando, burocratizando, como vos quieras, para bien o para mal, y a raíz del nacimiento del Estado de Derecho y de la separación también del catolicismo de lo que tiene que ver con la organización del Estado, independientemente de que el Estado argentino fomenta la religión católica, no como la única porque hay libertad de cultos, el problema es quién hace de funcionario público, ¿se entiende? Mañana hay un practicante cura párroco en la iglesia de la Chacarita a la vuelta de mi casa. Y voy y me caso. El flaco no sabía ni lo que era el matrimonio, ni sabía lo que era nada. Fue ahí, arrancó con su primera misa, punto, listo. Acá hay una cuestión de estructuración de poderes, y esa es una realidad. Y el Estado, guste o no guste, desde hace algún tiempo a esta fecha, se ha ido corriendo o separando por lo menos de la estructuración del poder, digamos, episcopal, papal, católico y de las religiones. ¿Sí? Es como que ha dicho, yo respeto la religión, pero la organización del Estado, el Estado se mueve, el Estado soy yo, y a partir de ahí empezó a separarse y a correrse la situación entre iglesia y Estado. Si querés de esto, tenés para estudiar toda la vida, olvídate. Y si yo te pregunto, che, ¿la iglesia se separó del Estado del todo? No, de hecho, la curia tiene un montón de lobby, de poder político, de designación de senadores, diputados, magistrados, presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde lo formal, tiene que ser un funcionario público el registro de las personas, lo lamento. Es así de clarito el ordenamiento hoy. Claro. Sí, nada, sí, No bueno. profundizo, capaz que viene un profesor de familia y dice, no, pero hay un cura que podría, miren, para mí es clarito, el código dice que es un funcionario público, el cura, funcionario público, no, arriba, no hay nada más que discutir.
Claro, no, nosotros habíamos como entrado en un debate porque ella decía, bueno, no, pero el artículo 80 y no sé qué tanto dice que predomina el libre culto, qué sé yo. Va, que uno puede Sí. elegir. Entonces es como que entramos en el debate ahí, bueno, pero fue como algo así, ¿no? Que propio a lo que estábamos viendo. Yo tenía esa El duda, tema es que profe, es con un el acto. tema del. Déjame redondear algo, Gabriel, un segundo. El matrimonio es un acto jurídico formal Claro, y solemne. Y solemne. Y la solemnidad está dada por la intervención de un funcionario público. está bien. Porque, entre otras cosas, tiene que medir la capacidad. Mm. Sí, Gabriel. No, no, que la duda también era con eso era porque no sé si era que la Constitución Nacional decía o sea, que como se reconoce que es católica, apostólica, romana, no sé, como que el casamiento estaba como dentro de esos, pero solo por eso nomás, lo de ser el Igual casamiento reconocido. Diego adoptó esa postura y dijo que se va a casar solo por iglesia después de haber escuchado la clase. Claro, Si claro, no, sí, me quedé. claro, claro. Las narices lo van a llevar a 1,60, vas a ver. A Ernesto lo van a llevar por el Bitcoin a 1,60. Ernesto estuvo tremendo, dijo, recibió un ofrecimiento, no sabes si recibió la oferta de un negocio y a la postre pareciera ser que era matrimonio. La verdad que me quedé bastante choqueado O con si su. le van a vender un par de vacas, ¿viste? No Pero sabés. vos sabés que aprovecho que no está. Yo no sé hasta dónde me habla en serio, hasta dónde me está jodiendo él el doble de lo que yo lo jodo a él. Pero bueno, Estaba, esa es mi profe, gran estaba, duda. creo. Para mí lo dijo a propósito. Escuché todo, profe. Ernesto, es tu oportunidad de aclarar. Estás muy callado. No, bueno, estaba interesante el debate y quería prestar oído. Con respecto al tema del ofrecimiento y lo del Bitcoin, que me parece que son islas separadas para no mezclarlo. En algún momento pueden mezclarse o no, pero bueno, eso dependerá del futuro. Y claro, causa mucho revuelo, pero bueno, yo creo que dentro de la materia tendría que haber por ahí un segmento de esto de derecho informático. Lo tiro como tirarlo, yo sé que por ahí está preestablecido de normas de hace mucho tiempo el código, de lo que es la configuración de lo que se da en la materia y demás, pero sería interesante por ahí, me parece a mí, que algunas cosas se vayan reviendo con el tiempo, porque si no vamos quedando atrás, ¿no? Estamos como en el 84 y vamos a llegar al 2100. Pero bueno, Yo con creo, respecto a Ernesto, eso, que debería haber una materia de contabilidad informática o de ciencias contables y la exacto, evolución informática o digital, sin dudas. Y totalmente, un totalmente. capítulo tiene que ser el derecho y la vinculación, sin dudas. Sin dudas. Estaría bueno. Respecto a la parte del ofrecimiento, todavía está en negociación, pero bueno, me parece que puede llegar a aplazarse, así que sin apuro, supongo. Si necesitas asesoramiento, tengo el teléfono no de un abogado, pero sí tengo el WhatsApp de Guandanara, si querés. No, no, agradezco en esa parte, agradezco. Tengo igual al doctor Pagani, pero bueno, no sé, ahí lo habrá escuchado. Bien. Octavio, no sé si se te activó el audio, querías preguntar algo. Ah, no, disculpa. No. Fue sin querer. No, no hay problema. Creo ¿Quién que Diana, más? profe, está con la mano Diana, levantada. tenés la mano levantada. Sí, ahí la vi. Sí, profe, no es mi duda, pero una compañera puso que no le había quedado clara la diferencia entre locación de servicio y de obra. No puede activar el micrófono porque está trabajando, dijo. Bien, en la locación de servicio y locación de obra. En la locación de obra hay un conocimiento científico que no puede ser delegado y que no puede ser tampoco instruido. Hay una diferencia sustancial ahí. La realización del acto por quien realiza una obra, ¿sí? No puede recibir instrucciones de su arte, de cómo realizar o cómo hacer la cuestión. Básicamente puede ser un arquitecto, un ingeniero, el propio abogado puede tener una situación de locación de obra, el propio licenciado en administración. Muchos escenarios pueden terminar plasmándose, digamos, como una situación de una obra concreta, en donde la caracterización está en que el conocimiento, en ese caso, está quien ejecuta esa locación, no quien la requiere. Fíjense que en la de servicio puede ser muy distinto, o sea, yo quiero que vengas todos los días y que hagas tal cuestión y que prendas tales computadoras y que realices tal mantenimiento del servidor, independientemente del conocimiento de esa persona. Ahora, si ya después yo lo que le pido al técnico informático es que realice una protección contra escudo por hackeo que sea semanal, que realice siguiendo esta línea, ¿no? De lo nuevo.
Ahí estoy mucho más en el escenario de una locación de obra que de servicio. Además, esto se los cuento, la mayoría de las veces uno trata de irse del contrato de locación de servicio porque se enchastra y se emparenta mucho con la situación de la ley de contrato de trabajo. Siempre que hay locación de servicio hay un alto riesgo que haya una vinculación laboral encubierta, ¿sí? Por eso les digo, siempre que se puede realizar la vinculación con la locación de obra mantiene una distancia más significativa y es más fácil escindir o separar a la locación de obra de la ley de contrato de trabajo. Aunque un arquitecto o un ingeniero puede ser un empleado de una empresa, claramente, ¿no? No es que se excluye, pero claramente tiene situaciones caracterizantes que son muy distintas que la locación de servicio pura y simple. Eso es lo que para mí, por lo menos a mí me interesa que ustedes tengan en el radar para diferenciarlo. ¿Algo más, Dayana? No, profe, no, ¿Quién porque más? la duda no era, Otra? la duda no era mía, sino que era de Candela que Sí, no, escribió en el chat. te escuché que... Bien, no, perdón que no lo vi, te escuché, pero te preguntaba si vos tenías alguna otra duda o alguien más. No, porque ya la clase anterior yo ya había preguntado, así que con lo que estuvieron hablando está bien. Ok. Profe, yo tengo una duda. ¿Hay alguien? Sí. Sí, Ignacio. Bueno, yo tengo una duda porque no me quedó claro lo del fondo sirviente, si después de un plazo puede negar el paso de esa servidumbre que él brindó. A ver, ahí está yendo al finito extremo. Yo lo que quiero que ustedes tengan cuando estamos hablando de una servidumbre es que hay un fondo principal, un fondo sirviente en la servidumbre de paso, en donde tiene la posibilidad de exigirle a un juez la posibilidad de que se le habilite sin transformarse en titular y tan solo dándole la posibilidad de uso y goce en ese sentido estricto que básicamente es pasar por ese lugar. Claro que va a tener que resguardar, no va a tener que estropear, no va a tener que destruir, no puede construir, no puede hacer nada más que pasar. Es en definitiva el derecho que se le está permitiendo en la situación. Todo lo demás ya nos vamos muy fino y no me interesa y no lo voy a evaluar, Ignacio. O sea, yo quiero que ustedes entiendan principalmente los institutos, cómo se caracterizan y diferenciar uno de otro, pero todo lo demás no me interesa. Ni yo recuerdo fuertemente cuál es el límite, digamos, de la servidumbre de paso. Y si lo hay, la verdad, no lo recuerdo. Tendría que ir a revisar el código. Perfecto, listo, me quedo tranquilo. Gracias. Sí, yo también, porque a mí como que me pone un poco nerviosa capaz que vaya a una pregunta muy puntual, esas cosas, y no saber qué responder. Entonces también me quedo un poco más tranquila. Yo reitero que estamos dando una materia de derecho que comprende 5 o 6 materias de la carrera de abogacía, que la tenemos que dar en 4 meses y que encima esto es un curso de grado. Si yo pierdo el norte y empiezo a preguntar cuestiones finitas de los temas que por lo menos uno está más empapado, claramente, pero no es la línea, ni estamos en un posgrado, ni estamos en una especialización, ni en una maestría, estamos en un curso de grado. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes como estudiantes de ciencias contables tengan el plafón de cómo está estructurado el código, las características principales de cómo se divide, cuáles son los institutos principales, poder discernir los institutos, ¿sí? Pero en una primera aproximación, que es de hecho lo que están teniendo. Con lo cual yo no me puedo poner exquisito a pedir, dame los 8 requisitos, y si no me dan los 8 requisitos te desapruebo no tiene ningún sentido. Y reitero que estudien y las preguntas pueden ir también direccionadas a que puedan bajarlo a ejemplos, ¿sí? Que es la única pauta que a mí me da esa situación de decir, no, sí, lo entendió, pero lo está trasladando a la vida real. O sea, profe, también iría a este ejemplo que está dando vos de no hilar muy fino en la propiedad horizontal, lo que es la asamblea, el administrador, los cargos que tiene cada uno. Son No, pero hay solamente cuestiones que sí, resumidos. hay cuestiones que son básicas, que básicamente es un derecho real, que tiene una estructuración de distintas situaciones, donde tenés una parte privativa de cada uno de los titulares, tenés espacio y partes comunes, tenés claramente quién representa legalmente al consorcio, tenés el órgano de gobierno, tenés el órgano de administración, tiene casi, fíjate, una estructuración parecida a las sociedades. O sea, con que se pueda trasladar eso, y mucho más cuando seguramente han vivenciado una situación de haber vivido en un edificio, que está la expensa ordinaria, la extraordinaria, casi te diría que es la vida misma. Ese es el sentido mío de la evaluación.
Después, si te viene un conflicto el día de mañana, y tendrás que ir al código, tendrás que repasar, pero sabés dónde está, sabés que está en la parte de derechos reales, vinculación personas con cosas, sabés que tenés una estructuración que el código te va a decir con alta injerencia de derecho público, sabés que hay un capítulo donde va a establecer esas cuestiones, que puede haber una reglamentación de propiedad horizontal. O sea, ese es el sentido de esta cursada. Si vos pretendés después de acá resolver todas las cuestiones jurídicas que van a aparecer el día de mañana cuando la concesión, olvidate, totalmente equivocado. Esto es, si vos querés, una introducción un poco más profundizada a todo lo que te puede suceder el día de mañana. Perfecto. Profe, una consulta. ¿Cuándo va a ser el recuperatorio? ¿Se sabe la fecha o todavía no? Si terminamos mañana mismo los exámenes, yo les diría que el martes siguiente, cuanto más pronto terminemos, yo pueda pasar las notas y tengan la posibilidad del coloquio, para mí mucho mejor. Lo que más me dolería es que pierdan el coloquio porque querramos dilatar el recuperatorio. Ah, buenísimo, muchas gracias. Profe, a mí ayer me hicieron una pregunta que medio me dejó recalculando. La respondí, pero no fue como, wow, el reconocimiento. Que era, ¿cuál es la diferencia entre el boleto de compra y la escritura? ¿Qué valor se toma? Me mata. Muy buena pregunta. Pero está muy Muy buena buena la pregunta. En cierto sentido lo hemos dicho, seguramente lo hemos analizado. El boleto de compraventa no es ni más ni menos que una promesa. ¿El boleto de compraventa se cortó? ¿Ahí volvió? Eh, ¿Se escucha o no? Más o menos, o sea, Esperen que si no cambio de red. Esperen que si no cambio de red, me paso al celu. Aguarden un segundo. Compartir internet. A ver si me deja. ¿Ahí se escucha? Más o menos. ¿Ahora? Ahí cambié de conexión. Ahí sí, bro. Sí. Ahí sí se escucha. Bueno, les decía, el boleto de compraventa básicamente no es ni más ni menos su naturaleza jurídica que una promesa de escrituración. Independientemente que uno en el boleto ponga plazos, condiciones, precio, día, quién va a ser el escribano, hable de vicio, ponga cláusulas de multa, ponga cláusulas frente a sanciones de alguna manera anticumplimiento, ponga cláusulas de confidencialidad, escriba todo lo que quiera escribir. La naturaleza jurídica central de Morelo, que fue un gran procesalista platense y tiene un libro específico de boleto de compraventa, básicamente es una promesa de escrituración. Y en la promesa de escrituración, yo no estoy el dominio, yo no estoy adquiriendo el dominio, ¿sí? Lo único que estoy diciendo es cuáles son las condiciones y cuándo vamos a otorgar la escritura tratativa de dominio. ¿Por qué? Recuerden esto, para que haya transmisión de dominio tiene que haber título y modo, y en materia inmobiliaria tienen que tener muy presente que tiene que ser la escritura tratativa de dominio. A la firma del boleto lo único que tengo todavía son derechos creditorios, pero no puedo activar la titularidad dominial en la contabilidad. ¿Está claro lo que digo? Así me hayan entregado la posesión a la firma del boleto. Sí, claro, estoy mejor posicionado si soy comprador porque ya tengo el bien, digamos. Ahora, por más que me entreguen la posesión al boleto, reitero, en la contabilidad, yo no puedo activar el inmueble porque no escrituré, porque no se perfeccionó lo que el código me pide que se debe perfeccionar para que yo adquiera la titularidad dominial. Profe, ¿No? Sí. como que es una cuestión entre privados porque, o sea, no está la escritura hecha que hace que sea oponible Es un ante estadio, terceros. historia, es un estadio anterior. De hecho, el compraventa no tiene oponibilidad de tercero. Es más, ¿está cortado o me está escuchando? Porque yo me veo quieto. Se me ¿Ahí? trabó No, todo. profe. De a Sí, sí, ratitos. se escucha cortado. Bueno, a ver si se estabiliza. Ahora. Aunque urgente. Ahí Está parece. recargando una peli, profe, con el internet. Ahí volví a cambiar a la otra conexión. ¿Ahí escuchan? Sí, se escucha. Yo Bien. no lo veo directo. Les decía. Ah, Les eso, profe, decía. si de última podés cancelar el video Apago la cámara.
Claro. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, bien. A ver, les decía, el boleto de compraventa es un estadio anterior a la escritura y no necesariamente tiene que acontecer. Hay muchos negocios inmobiliarios que van directo a la escritura y no hay boleto. El boleto que permite, claramente, el boleto puede hacer un anticipo de situaciones, pago parcial de precios, fijación de la financiación, condiciones de la entrega de la posesión, un montón de pautas y obligaciones accesorias a adquirir la titularidad dominial, que solo la voy a conseguir en el derecho privado argentino por medio de la escritura tratativa de dominio o por subasta judicial o por sentencia judicial, ¿no? Que ya lo vimos en el usucapión o en la subasta donde el juez adjudica la subasta. Pero si no hay situación de ese tipo con intervención de funcionario público en el calibre que marca nuestro derecho privado, no adquiero la titularidad dominial. Y esa es la diferencia sustancial. Con el boleto yo jamás adquiero titularidad dominial. Con la escritura sí. Claramente cuando digo titularidad dominial, que es inscripción, título, modo, inscripción, claro que ahí gano oponibilidad a terceros, el derecho que ustedes conocen sobre el dominio perfecto, perpetuo, absoluto, bueno, todo lo que estuvieron viendo como característica de los derechos reales. ¿Sí, Sabrina? Creo que Dayana en la mano levantada de nuevo. Sí, sí, profe, era también con respecto a esto de compraventa, del boleto de compraventa y la escritura. Hace un mes atrás, mi mamá hizo la venta de un inmueble, firmó el boleto de compraventa y los compradores tomaron la posesión del inmueble. Y 120 días después puede ser que se firme la escritura, 120 días después de firmar el boleto. Sí, sí, ¿O ¿y eso es por un qué se pone acuerdo? ese plazo? No, está bien, generalmente se pone, el plazo que se suele utilizar con mayor asiduidad son 90 días. ¿Por qué? Porque el escribano tiene que pedir los certificados con reserva de prioridad. ¿Qué significa? Que cuando el escribano pide el certificado para hacer la escritura, cualquier embargo posterior ya no es oponible. Además tiene que pedir los informes de deuda del inmueble, tiene que pedir informe a catastro, tiene que hacerse la cédula catastral si es que la agrimensura tenía cierta antigüedad sobre el inmueble, tiene que pedir el estado de deuda de agua, el estado de deuda municipal, el estado de deuda de impuesto inmobiliario provincial. Todo eso tiene que hacer el escribano para preparar la escritura, además de pedir certificado de anotaciones personales de que el vendedor no está inhibido o hay alguna indisponibilidad o alguna restricción sobre el inmueble para poder ser escriturado. Todo eso acontece en esos 90, 120 días que se establece para otorgar la escritura traslativa de dominio. Ah, perfecto, perfecto. Listo. Sí, Mariano, metele nomás, desmuteate y avanti. Demasiado educado. Bueno, ya que justo estaba mencionando el tema este de la diferencia entre los contratos de compraventa, del contrato de compraventa y la escritura, justamente en particular a mí me tienen incluido porque yo estoy en un departamento que compré, ya hice el pago, firmamos el contrato de compraventa y estoy esperando el tema de la escritura. Hablé con la persona con la que hice la operación y me dijo que todavía falta para recién a fin de año saldría la escritura, pero yo en este momento estoy viviendo en el departamento, ya tengo los servicios a mi nombre, ya estoy pagando las expensas tanto ordinarias como extraordinarias, el tema de luz y gas, por ejemplo, y ya estoy haciendo posesión de... Bueno, vos te estás metiendo, Mariano, en un territorio que tiene una complicación más. Cuando uno compra un departamento, y era un poco lo que habíamos visto más temprano, eso requiere que la matrícula originaria sobre la cual se construyó el edificio se subdivida y además no solo se tiene que subdividir, sino que para habilitar la subdivisión en unidades funcionales y espacios comunes tiene que otorgarse el reglamento de copropiedad y el reglamento que va a funcionar el consorcio. Para que todo esto se pueda dar, tiene que existir el final de obra que tiene que ser presentado en obras particulares de la municipalidad y una vez que esté el final de obra autorizado y aprobado, y además la inspección de bomberos, medidas de seguridad y demás, recién a partir de ahí se habilita al escribano a que haga la subdivisión del inmueble. Esto trae, claro, más complicaciones que comprar un inmueble en terreno plano, ¿no? Que comprar una casa y punto. Porque fíjate todos los actos previos que hay, que te estuve mencionando, hasta llegar a la subdivisión de un edificio, ¿no? De la construcción de una propiedad horizontal. O sea, esto también ha traído serios problemas y muchos edificios de La Plata no terminan pudiendo ser subdivididos y terminan en una especie de tierra de nadie y condominio, espero que no termine siendo tu caso, porque nunca se termina de otorgar el certificado de final de obra porque se construyó mal, porque se construyó un piso de más,
porque no se respetaron el FIT y el FOD de la municipalidad, ni los requisitos constructivos, ni el código de planeamiento de la municipalidad, ni está la estructura de bombero, porque no se puso ascensor y tendría que haberse puesto porque tenía más de tantos pisos. Bueno, tengo para contarles miles de anécdotas respecto a estas situaciones. Por eso siempre cuando uno va a comprar un edificio, no digo al pozo, porque es más difícil de prever esta situación, pero tendría que estar prevista. Cuando uno compra un edificio que ya está construido, tiene que mirar todas estas situaciones. Fíjense qué complejo, ¿no? Si ya están los planos aprobados, si esto está construido conforme la municipalidad, bueno, hacer toda una serie de averiguaciones que te sacan después de tener algún problemita posterior. ¿Se entendió, Mariano, ahí lo que te bombardeé? Sí, sí. Igual ya el edificio ya está terminado, está todo... Sí. Muchas veces los edificios son divinos, son impecables, son como... son hermosos. Pero si no está construido conforme a la pauta de la municipalidad, no se va a poder terminar escriturando. Eso es lo que te quiero trasladar. Una cosa hacia lo bonito y a cómo surge o cómo está construido, y otra si está adecuado al código de planeamiento de esa localidad. Te aviso, en esto ha habido un montón de situaciones que probablemente no vienen a tu caso, pero bueno, hay constructores que casi te diría abusándose de cierta situación, construían un piso de más y después pagaban una multa porque la multa era más barata que lo que ganaban vendiendo el piso de más. Y hay gente que subdividía la planta baja y hay gente que realizaba, bueno, toda una serie de mañas para optimizar la ganancia, pero para ir al filo de la normativa. Claro que son mala praxis, ¿no? Por parte de constructores e incumplimientos contractuales, no tengo que ni decirlo si eso pasa. ¿Satisfecho, Mariano, con la respuesta? Se quedó pensando, Mariano, a ver dónde está, si habrá habido tantos incumplimientos, qué pasa, ahora va a empezar a batallar lo que le vendió, a ver cómo está todo. Y lo mandaste a obra particulares, profe, a Mariano. Lo asustaste, profe. No, dije que ojalá no fuera su caso, pero la verdad que en La Plata hay un montón de Era edificios en esas 20-50. condiciones. No, en el caso de nuestro creo que lo único que tengo que esperar es que termine de salir el tema de la escritura. Me dijeron que para fin de año ya estaría. El tema se demoró un poco porque hubiera salido antes, pero se demoró todo por el tema de la pandemia, pero cuando firmé el contrato... Mirá, en su momento le echaron la culpa a la inundación, después le echaban la culpa a Pata Medina, ahora le echan las culpas a la pandemia. Si había un plazo contractual establecido, tendría que haberse cumplido ese plazo, que lo tenés seguramente en tu boleto. Si no se cumplió y hubo una demora, bueno, claramente alguien se tendría que hacer cargo de la demora, porque vos estás viviendo, pero si vos fueras un inversor y lo querés vender, ¿podés vender algo que no está escriturado? No, claramente sabés que vale mucho menos que lo que vale escriturado. Pero bueno, yo te dejo ahí algunos tips como para que manejes tu ansiedad. Igual creo que todo el tema de la verificación, de todas las disposiciones que hay que cumplir, todo eso ya estaba resuelto. O sea, solo tengo que esperar que termine de salir la escritura. Ya estaba todo... Ojalá, Mariano, todos los que vienen al estudio vienen igual. Se les dijo que ya estaba todo cumplido. ¿Seguimos? ¿Quién más? ¿Alguien más? Si no, liberamos. Me libero principalmente y lo dejo seguir estudiando. Profe, Sí, Camila. yo te iba a preguntar si podía ir entre los primeros porque después tengo que, en el parcial, porque después tengo curso presencial, después de la clase los martes. Y como soy la primera de la lista, la otra vez di primera. El problema es que íbamos a arrancar de la Z, así que conectate primera, porque yo voy a tirar de la Z para la A en sentido inverso, pero conectate temprano, así podés rendir. No creo que tus compañeros se opongan o nadie tenga ninguna situación, así que rendís y la otra cosa. Claro, por eso, porque iba a ser la última, si no, y no sé hasta qué hora vamos a estar. Conectate a la 1 y arrancamos con vos, Camila, ningún problema. Dale, buenísimo, gracias. No, por favor. ¿Quién más? La primer parcial, ¿hasta qué horas vieron? 3, 4 de la mañana.
No, mentira, pues serán 4 o 5 horas como mucho, resolvemos la situación y si vemos que se hace muy extenso pasamos para el viernes y lo resolvemos entre todos. Profe, y una consulta, ¿vamos a entrar a 5 y los demás estamos en sala de espera? ¿O va, por ejemplo, de la Z a la, no sé, a la J se conectan a la 1? Como si quieren ir charlando, yo los dejo entrar en la sala principal, me genero una sala y me voy yendo a la sala y cuando termino la sala vuelvo a la principal y voy pescando de la principal, como ustedes prefieran. No, Me parece que está bueno que estén todos juntos ahí y hacen catarsis. Sí, pero si tomo yo solo y todos quieren escuchar todo, me quedo sin preguntas y ustedes empiezan a escribir en el WhatsApp y a los 5 minutos ya sacaron las 100 preguntas que puedo llegar a realizar en el marco del examen. Así que, vas a saber que... no, siempre. Sí, pero hay una manera más linda de aprender que es agarrando el libro. Probado. Leyendo, claro. Yo estuve preparando como tema Funciona. Estuve preparando como tema la venganza de mi abuela. Así que... Pobre, ya. Hay que desmitificar a la abuela de Sabrina. Bueno, hay unas cuantas cosas que tenemos que hacer después cuando probemos todo. No, mentira, Gente, mentira. me voy a seguir laburando. Cuídense, estudien, repasen. Suerte, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe. Profe. Gracias.